7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión para que les podamos contar y luego opinar sobre las cosas trascendentes de este jueves 14 de septiembre. Arrancamos el relato en Marruecos. ¿Por qué? Pues porque se ha producido, muchos lo esperaban, pero lo esperaban antes, ya cuando empezaban a relajarse con el tema de las réplicas del terremoto, pues resulta que ayer por la tarde les llegó otra, una réplica pues de una intensidad estimada en 4,6 de la escala Richter en pleno Atlas y que no ha producido más víctimas de las que ya conocíamos consecuencia del terremoto del pasado fin de semana. Y de Marruecos y estas escenas de bastantes rescatistas que están ahí de diferentes países, también está la Guardia Civil española por ahí. Los bomberos españoles ya mayoritariamente han vuelto porque las posibilidades de descubrir gente viva bajo los escombros pues son bastante escasas. De ahí nos vamos a Libia. ¿Por qué? Ya saben que ahí hubo un ciclón que se llama Daniel, que produjo innumerables destrozos y reventó 2 presas. Y al reventar las 2 presas, pues fluían 33 millones de metros cúbicos de agua. El agua se lo llevó todo, lo arrasó todo, edificios, casas, barriadas enteras. Y ahora se encuentran en Libia con que el mar empieza a devolver los cuerpos de los fallecidos a las costas de Libia. En total se calcula que esto no se salda por menos de 20.000 muertos. 20.000 muertos, que se dice pronto. Y lo más curioso, lo más relevante del tema es que esto es un fenómeno relativamente poco común en el Mediterráneo, que al parecer podría repetirse más a menudo de lo que lo hace. Se llama Medicane en español, en inglés sería Medicane, porque han mezclado la palabra Mediterráneo con el final de la palabra hurricane, que es huracán. Entonces de ahí sacan el Medicane, que es lo que está ahora de moda. Y está de moda porque, hombre, Libia está al sur del Mediterráneo, pero ya tampoco está tan lejos de España, a 2 horas de avión, para entendernos. Y tanto en España como en Francia y sobre todo en Italia, que está mucho más cerca que nosotros de Libia, empiezan a preguntarse si esto también les podría pasar o nos podría pasar a ellos, en tanto que primos del norte del Mediterráneo somos. Y yo quiero que conozcan qué tiene de nuevo esto del Medicane. Libia afronta un desastre sin precedentes tras sufrir la embestida de un Medicane, un ciclón tropical mediterráneo. ¿Pero qué es este fenómeno? Pues bien, proviene de la unión de las palabras Mediterráneo y huracán. Son ciclones que se desarrollan sobre el mar y que afectan principalmente a zonas marítimas, islas y zonas costeras. Pueden provocar vientos muy fuertes, temporales marítimos y lluvias muy intensas capaces de originar inundaciones como la de Libia. Y todo ello a solo 2 horas de España en avión. Es un fenómeno poco habitual, ya que el clima seco de la región mediterránea hace que la formación de ciclones tropicales sea infrecuente. Sin embargo, su número ha crecido en las últimas décadas y algunos estudios pronostican que serán cada vez más intensos. Para formarse necesitan flujos de calor y humedad. Desde hace varias semanas, las aguas del Mediterráneo oriental y del Atlántico están entre 2 y 3 grados más calientes de lo habitual. Incluso el Mediterráneo ha alcanzado la temperatura récord en 2023 con una cifra de 28,4 grados centígrados. Y aunque esta no sería la única causa, la elevada temperatura del agua habría contribuido decisivamente a la formación del ciclón que ha azotado el noreste de Libia. Esta condición puede generar fuertes vientos alrededor del centro de la borrasca y de forma cada vez más simétrica, y ello dar el resultado de un ciclón tropical, como en el caso de Daniel, que adquirió temporalmente las características de Medicane, pero llegó más tarde a Libia como un ciclón o borrasca intensa. En cuanto a la tormenta Daniel en Libia, la escasez de inversión en infraestructuras preparadas para superar fuertes temporales es lo que ha hecho que las consecuencias hayan sido catastróficas. Tremendo, tremendo. Vamos con algunos sucesos en España que me gustaría que ustedes conocieran bastante más a fondo. El primero, ciudadano por el cual yo muestro mi total solidaridad, es un señor mayor que se defendió después de que asaltaran, atracasen su vivienda. Se llevó por delante a uno de los atracadores
y ahora pues tiene que afrontar la cosa judicial. Podría acabar en prisión por haber disparado o haber acabado con la vida del ladrón o de uno de los ladrones que entraron en su casa. ¿Existe la defensa propia en España? Pau Rigo es un anciano de 83 años que se ha sentado en el banquillo por defender a su mujer y a sí mismo de unos asaltantes que entraron en su finca en la localidad de Porreres, en Mallorca, en 2018. Rigo, con una escopeta, abatió a uno de los ladrones. La Fiscalía pide 4 años de prisión por homicidio y la madre del asaltante fallecido pide 15 años de cárcel y 100.000 euros de indemnización. Los 3 ladrones supervivientes también están siendo juzgados por robo con violencia y se enfrentan a 5 o 6 años de prisión. Unos meses antes, Pau Rigo y su mujer ya fueron objeto de otro asalto en el que le robaron 30.000 euros. El segundo asalto, que fue perpetrado por los mismos delincuentes que conocían que Rigo había vendido una empresa de máquinas recreativas y que guardaba el dinero en la vivienda. En total eran 4 asaltantes, 2 vigilaban desde fuera y otros 2 entraron en la vivienda donde amordazaron a la mujer de Rigo para después encerrarla en una habitación. Al anciano le llevaron al sótano para que abriera la caja fuerte, les entregó los 15.000 euros, menos de lo que los ladrones esperaban encontrar. Forcejearon entonces con el anciano, que disparó a uno de ellos. El otro criminal se abalanzó sobre el anciano y lo dejó inconsciente. Rigo asegura que la reacción fue instintiva e inducida por el miedo y añade que no pretendía matar al asaltante. Pienso, me van a encerrar con mi mujer y nos vamos a morir aquí encerrados. Porque la otra vez hicieron esto conmigo y estuve unas cuantas horas encerrado. Yo hice lo que tenía que hacer, porque es que no había otra salida. El ladrón superviviente sostiene que no atacaron a Rigo antes de que disparara. El anciano podría acabar en prisión por defenderse. ¿Qué debería haber hecho según la justicia? Parece que el sistema a veces está del lado del delincuente. Es escalofriante. Bueno, aquí no existe la defensa de la propiedad, no existe la defensa propia, no existe, hay países, y no voy a hablar de Estados Unidos, donde esto sería absolutamente liberatorio de responsabilidades de esa persona que por segunda vez ha sido atracado en su domicilio con una violencia, imagino que extrema, y que pues tomaría sus medidas la primera vez, poner la escopeta cerca y al final pues la tuvo que utilizar. Así que no protegemos al que siente violado su domicilio, así que no consideramos pues que esta persona tenía derecho a defender a su mujer y a él mismo de lo que les pudieran hacer los atracadores. Pues no sé qué país vamos a dejar a nuestros hijos, sinceramente. Sigo y no paro, porque resulta que hay otra cosa, esta vez sucedida en Vigo, que me interesa que conozcan. Ha sido condenada una mujer por drogar a su hijo para luego culpar al padre. Y creo que la han condenado a 3 años y medio de cárcel. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 3 años y 10 meses de cárcel a una enfermera por suministrar a su hija medicamentos, desde que ésta tenía 18 meses hasta los 4 años de edad. Su intención era culpar a su expareja, padre de la niña, para restringir el derecho de las visitas. Algunos de los medicamentos eran tramadol, que es un analgésico opioide, flecainida, un antiarrítmico que puede tener efecto cardiotóxico, y prometacina, un antihistamínico. Afectan al sistema nervioso, llegando a poder perjudicar al crecimiento del corazón. Fármacos que la madre, por su formación profesional, conocía que están totalmente desaconsejados en menores de tan corta edad, ya que pueden causar un gran daño a la salud y en este caso a su propia hija, y que por su condición de enfermera tenía un fácil acceso a ellos. La mujer, que negaba todos los hechos, ha sido considerada como autora de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, y otro delito de maltrato en el ámbito familiar. Además, ya había sido condenada en julio a otra pena de 3 años y 10 meses de cárcel por haber accedido más de 300 veces a los historiales clínicos de su exmarido y su pareja. Fue considerada culpable de 2 delitos continuados de revelación de secretos. Vaya pieza, ¿verdad? Bueno, y ahora nos vamos al último. Ya no les voy a poner más casos de estos, de sucesos extremos y que casi siempre llevan detrás episodios con sangre. Se trata de una anciana de origen argelino y su hijo que tuvieron la mala idea de secuestrar a un compatriota, a otro argelino, reclamar 30.000 euros que al parecer no pagaban, torturarlo y al final
matarlo de un golpe. Sucedía en Alicante. Un salvaje crimen ocurrido en Alicante nos ha dejado a todos boquiabiertos. Una mujer de 81 años y su hijo de 40, ambos de nacionalidad argelina, han sido detenidos tras torturar durante 15 horas y asesinar a un joven de 18 años, también argelino. Lo dejaron en muerte cerebral y falleció un día después en un hospital de Alicante. Según la policía, la tortura al joven tenía como objetivo extorsionar a la familia del fallecido, a la que enviaron fotos y vídeos de su familiar mientras le torturaban, exigiéndoles un pago de 30.000 euros a cambio de soltarle. El hombre de 40 años ha ingresado en prisión provisional, acusado de asesinato, secuestro y contra la intimidad, mientras que la madre ha sido puesta en libertad tras su comparecencia en el juzgado. Fue el pasado 7 de septiembre cuando el consulado de Argelia recibió una llamada alertando de un posible secuestro de un ciudadano argelino residente en la ciudad, tras recibir vídeos y fotos de este joven en lamentables condiciones. En estas fotos, la víctima aparecía tendida en el suelo con la cara tapada con una fregona y sangrando abundantemente. Tras fallecer el joven, la autopsia reveló que murió a raíz de un fuerte traumatismo provocado por un golpe con algún objeto contundente en la cabeza. Según las conclusiones de la policía, la víctima y el arrestado llevaban varios días discutiendo sobre un posible robo del primero al segundo de su dinero y documentación. Crimen del que no conocemos ni los nombres ni las iniciales de los detenidos, pero si fueran españoles ya los sabríamos con todo detalle. Desde el Gobierno se cruzan de brazos y aseguran que son casos aislados, pero las cifras lo dejan claro. La violencia no hace nada más que aumentar y nuestro sistema ni siquiera se plantea la expulsión de aquellos que delinquen. Eso ya saben, ni iniciales, ni datos, ni filiación, ni apellidos, ni nada. Si son de origen extranjero. Si son españoles, da igual. Ahí se comunica lo que se tenga que comunicar y ese distingo es bastante doloroso. Bueno, vamos a hablar de algo que afecta fundamentalmente a los sindicatos, a la policía en su conjunto, al cuerpo de policía y desde luego a los sindicatos que están muy revueltos después de que Fernando Grande Marlaska anunciase que iba a concederle la medalla al mérito policial a Cándido Conde Pumpido, el presidente del Constitucional, que, en fin, algunos preferimos referirnos a él como el cancerbero de los deseos de Sánchez en el Constitucional. Antes, este viene de muy lejos, muy vinculado al PSOE, desde hace muchísimos años. Se inventó una frase cuando mandaba Zapatero de que había que mancharse la toga con el polvo del camino. Bueno, pues la recompensa es esa medalla que a los sindicatos policiales, como poco, y estoy seguro que a la mayor parte de los policías, les parece que es inapropiada. Pero eso nos lo van a decir ellos. Don Ivón Domínguez, portavoz de Jupol, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atendernos. ¿Por qué consideran ustedes que Cándido Conde Pumpido no reúne las condiciones necesarias? Bueno, porque es una medalla roja, una cruz al mérito policial, como su nombre indica, con distintivo rojo, que hay que cumplir una serie de requisitos que en principio es para policías y en este caso se la dan a personal externo y en nuestra modesta opinión no es que no solo no cumpla los requisitos, sino que además es una falta de respeto palpable a todo el colectivo de la Policía Nacional. Este año hay más de 600 compañeros que tienen méritos concretos para haber sido condecorados y no han sido condecorados y vemos como personal externo, y en este caso el presidente del Tribunal Constitucional, que no sabemos qué mérito reúne, eso lo tendría que decir el Ministerio de Interior, pues ha sido condecorado. Es decir, que esta medalla se reserva para aquellos que arriesgan su vida en el ejercicio del deber. Sí, así es, así es. Esa medalla roja, de hecho, son muy pocos los compañeros que son condecorados cada año y es todo un mérito y un honor para los policías nacionales. Y desgraciadamente son muchos los policías nacionales que se juegan la vida, que es básicamente el requisito que hay que tener para ser condecorado, y pese a jugarse la vida en el desempeño de sus funciones, no son condecorados con esa cruz al mérito policial con distintivo rojo. Y este señor, no sabemos qué méritos ha hecho, lo tendría que explicar el Ministerio de Interior. Pero desde luego es una falta de respeto a todo el colectivo de la Policía Nacional. ¿Esa medalla con distintivo rojo está pensionada? Para los policías nacionales sí, pero cuando es para personal externo, en principio no. Bueno, menos mal. Solo faltaría eso ya. Por cierto, he leído que algunos sindicatos piensan que aquí se ha prevaricado
por parte, bueno, acusan al ministro Marlaska de prevaricar concediendo esta medalla. ¿Qué opinan en Jupol? Bueno, en Jupol, nuestros servicios jurídicos pioneros y que lideramos la acción legal en la Policía Nacional están estudiando el caso y, desde luego, vamos a emprender la vía judicial. En este caso, y también en 6 medallas, en este caso pensionadas, medallas de plata a 6 comisarios principales jubilados, que han sido una vez más condecorados cuando en los 3 años precedentes Jupol lo ha elevado a la vía judicial y en los 6 años hemos conseguido que revoquen esas medallas. Y este año, nuevamente, el Ministerio de Interior condecora a 6 comisarios jubilados que, a nuestro entender, tampoco parece ser que reúnan los méritos para haber sido condecorados. Bueno, don Ivonne Domínguez, pues muchas gracias por aclararnos estos puntos. Ya sabemos cuál es el escenario y ahora habrá que ver qué reflexión produce eso en Marlaska, si es que reflexiona, que tampoco sabemos si lo va a hacer, ¿verdad? Muchísimas gracias, insisto. Feliz tarde. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Marlaska solo actúa ante sentencias judiciales. Eso ya lo hemos visto. Nunca nos escucha, no nos abre la puerta, no nos atiende y lo único que nos deja es la vía judicial. Pues eso vamos a hacer, una vez más. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un placer. Bueno, hombre, pues ya conocemos que esto no cambia. Esto cuando manda el PSOE hay medallas tutti pleni para aquellos a los que se les quiere compensar un favor, ya saben ustedes cómo es esto, o los que han archivado una causa, que, en fin, del mundo de la justicia. Que debiera, bueno, cualquier juez o cualquier fiscal digno debiera rechazar cualquier medalla que proviniera del gobierno, porque es que la propia medalla pone en duda su independencia. Es así, de sencillo y de claro, no hace falta explicárselo a ninguno de los que llevan las togas y las puñetas, pero mira, las siguen entregando, las siguen recibiendo y están encantados de recibirlas. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y volvemos en nada y continuamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Bueno, y en este bloque de asuntos de interior, ¿qué no decir de lo que ha revelado Josu Ternera, el conocido etarra? Le ha dicho al
humorista, no sé si periodista, Évole, de la cadena La Sexta, que en fin le hace entrevistas como si fuera una persona decente, ¿verdad? Le ha reconocido que participó en un asesinato que no se conocía o que no se le reprochaba. Fue el asesinato del alcalde de Galdácano. Como siempre, estos malnacidos le dispararon por la espalda. Este hombre, el alcalde de Galdácano, por cierto, con apellidos vascos de pedigrí, tenía 2 hijos. Su escolta salvó la vida milagrosamente porque le alcanzaron hasta 12 disparos, pero el alcalde murió. Y ahora que Josu Ternera ha tenido a bien, como el que cuenta un chascarrillo, pues no sé, cuando era pequeño robé el cepillo de la iglesia y no me pillaron. Bueno, pues le confiesa que contribuyó al asesinato, que participó en el asesinato, quién sabe si no fue el ejecutor del asesinato, eso no lo revela, y a partir de ahí, ¿qué? Pues ahora hablaremos de esto un poco, pero desde luego esto es un blanqueamiento más de ETA y de los etarras. No vean estas cadenas de televisión que producen estas cosas asquerosas de una vez. Sobre el blanqueo de ETA y de los etarras, me interesa que vean la siguiente reflexión. Se habla mucho de amnistía, de Junts, de los independentistas y de Cataluña. Sin embargo, se habla muy poco de H. Bildu, de ETA y de sus blanqueamientos. Y es que la gobernabilidad de España reside en las manos de un partido con la misma ideología que la banda terrorista. El blanqueo, la etapa histórica más oscura de España, no solo se da en la política, sino que también ha dado el salto a la cultura. Y es que el Festival de Cine de San Sebastián quiere proyectar un documental en el que el periodista Jordi Évole entrevista a Josu Ternera, ex dirigente etarra, un hecho que ha tenido varias reacciones sociales. Y es que numerosos políticos, escritores y víctimas del terrorismo firmaron un manifiesto en el que solicitaron que no se emitiese al blanquear al terrorismo y banalizar crímenes gravísimos. El propio festival contraatacó lanzando un comunicado. Dar la voz no es ni mucho menos dar la razón. La película ha de ser vista primero y sometida a crítica después, y no al revés. Pero por desgracia, este no es el único caso de blanqueo. Tal y como ha denunciado el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, durante una marcha celebrada en Vizcaya el pasado domingo día 10, se pudo ver a niños sosteniendo pancartas a favor de la excarcelación de algunos etarras, unas imágenes que deberían indignar a cualquiera y unos hechos que deberían hacer que España se pare a pensar en manos de quiénes estamos. Doña Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué piensan ustedes cuando se han enterado de esta singularidad, de esta confesión de Josu Ternera? Bueno, puede confesar lo que quiera. Nosotros lo que pensamos en la OVT es que los terroristas en el único sitio donde tienen que hablar es en la Audiencia Nacional. Aparte de eso, lo que digan fuera de la Audiencia Nacional no nos interesa para nada. Entonces, ahora que se atribuya un crimen que fue amnistiado, que no sirve para absolutamente nada, eso no nos sirve de nada. Lo que queremos es que hable, pero que hable en la Audiencia Nacional. Lo que pasa es que Fiscalía ya ha dicho que no va a entrar en este asunto porque el documental o el producto periodístico se puede acoger a la libertad de prensa y por lo tanto pues ellos van a dejar hacer. ¿Quién va a forzar a que la justicia pues tome el toro por los cuernos y le reproche a Josu Ternera o le haga declarar para que explique esa participación que le revela a Évole? No, eso no les interesa. Lo que a ellos les interesa es vender el producto que hacen. Tiene mucho morbo ver a un terrorista, quizá para algunas personas, yo no lo entiendo, pero desde luego les importa un bledo lo que sientan las víctimas, porque para una víctima directa de Josu Ternera, como puede ser cualquiera de la Casa Cuartel de Zaragoza, verle en un cine, que se proyecta en un cine, en una plataforma como Netflix, es humillante, aparte de que duele mucho. Es muy doloroso. Llevamos de verdad mucho tiempo aguantando muchas barbaridades. Es que no se hace nada. Se hacen homenajes a terroristas, se hacen los ongi etorris famosos y no pasa absolutamente nada. La libertad
de expresión, la libertad de opinión es para ellos. Desde luego, si nosotros decimos cualquier cosa, ya nos tachan de todo, ¿no? En fin, es el mundo al revés. Yo no entiendo esta situación. Señora Araluce, ¿cuántos asesinatos de ETA quedan por ser encausados y por tener una relación con algún etarra que los pudiera haber cometido? Son más de 300, dependiendo de cómo se miren, son más de 300, pero ya no es... la única manera de resolver esos asesinatos es con la colaboración de la justicia. O sea, la única manera de resolver eso la tienen los etarras en la mano. Y además, es que no le reportaría nada, porque esos crímenes prácticamente todos han prescrito, o sea que realmente no les daría paz a las víctimas, pero no les reportaría más años de cárcel ni más condena, porque ya tienen el máximo de condena. Con lo cual, bueno, si callan es porque prefieren seguir haciendo daño a las víctimas, ¿no? Al final, las víctimas que no hemos tenido derecho a la verdad, las que tenemos nuestros casos son casos sin resolver. En el mío, además, después hubo una amnistía, con lo cual tampoco se podía resolver de eso. Pero bueno, que al final los que no hemos tenido derecho a la justicia tenemos derecho a la verdad. Pero la verdad la tienen ellos. Por muchos papeles de Francia, por muchas cosas que se traigan, no se va a resolver. La verdad la tienen ellos y no les da la gana de colaborar con la justicia. Y no se les exige, porque en teoría se les debería de exigir para conseguir los terceros grados, para salir, se les debería de exigir, según pone la ley, pero la verdad es que no se les exige. Y estos que van de arrepentidos por la vida, bueno, los que van haciendo películas, documentales, ¿no? En el caso de Ternera, que no he visto el documental ni pienso verlo, sí. Pero en otros casos, de estos que dicen que van arrepentidos, luego se les llama a sede judicial y no se acuerdan de absolutamente nada. Todos tienen amnesia, ¿no? Qué casualidad. No se acuerdan de los crímenes que han cometido, como si cometer un crimen se le puede olvidar a alguien, ¿no? Pues a estos se les olvida. Eso sí, se han acogido a todos los beneficios porque dicen que están muy arrepentidos. Esto es una tomadura de pelo. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con la familia del alcalde de Galdácano, que reconoce Josu Ternera haber contribuido a su muerte, a su asesinato, mejor dicho? No, con la familia de él no. Sí que se ha puesto en contacto con nosotros porque es asociado nuestro, el escolta que iba. El escolta. Que es el que habla, que él participa también en el documental, por lo visto. El escolta que salvó la vida de milagro, porque le alcanzaron muchos tiros, casi creo que fueron 12. Sí, eso es. Entonces, bueno, él sí se puso en contacto con nosotros para decirnos que le habían entrevistado y estaba un poco asustado a ver qué pasaba después porque él no sabía en un principio que se entrevistaba también a Josu Ternera. Nosotros le dijimos que, por supuesto, contra él no teníamos absolutamente nada y nunca vamos a decir nada malo de una víctima del terrorismo. Bastante hace con ser víctima y con seguir con secuelas como para que encima nosotros le digamos cualquier cosa. Todo nuestro apoyo para él, desde luego. Desde luego. Lo que asombra es que no se planteen criterios morales en una cosa tan importante internacionalmente como el Festival de San Sebastián. Es que no hay más que pensar en cualquier otro festival de cine del mundo, el Festival de Cannes, por ejemplo. ¿Llevarían a un yihadista a hablar allí? No, es que es impensable en cualquier otra parte del mundo. Estas cosas solo pasan en España. Y eso, el humillar a la víctima, parece últimamente que es el deporte casi nacional, ¿no? No pasa nada y se acercan sin colaborar con la justicia y sin pedir perdón, y se les va concediendo permisos y nos vamos enterando que van saliendo, que tienen permisos ya preconcedidos para salir al médico sin acompañante, sin nada. O sea, luego saldrán de allí pues con trabajo, con todo, mientras las víctimas nos tienen allí totalmente olvidadas, sobre todo por parte del gobierno vasco. En fin, doña Maite Araluce, presidenta de la UET, le agradezco mucho el que nos haya acompañado esta tarde para exponer lo que sentís las víctimas del terrorismo frente a estos atropellos.
Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Bueno, esto de verdad que es una anomalía que rompe el corazón, rompe el corazón. Y que no le importe un pepino al mundo de Sánchez y sus satélites, que esté compadreando con Bildu. Lamentable. Bueno, vamos a hablar del Club de Amigos, a ver si se me quita el mal sabor de boca. En el Club de Amigos, lo primero que tengo que contaros es que por muy poquito dinero nos podéis apoyar. ¿Por qué nos deberíais apoyar? Pues porque nos elegís como televisión en la que referenciar la actualidad y con la que construir vuestras ideas sobre lo que está sucediendo en España, porque aquí se habla claro y en otros sitios no. Y aquí no se pone la mano ahora que van a dar otros 25 millones de euros a las cadenas dúctiles que se arrodillan ante Pedro Sánchez. Bueno, eso claro lo pagamos. Por eso os pedimos ayuda. Muy fácil. Mandando un SMS al 28088, que ahí lo tenéis en pantalla, y eso ¿cuánto cuesta? Se preguntarán algunos. Pues mucho menos de lo que cuesta invitarme a mí a un café, 1,20 €. Si creéis que esa colaboración con nosotros pues no es todo lo estable que os gustaría y queréis tener una vinculación mayor, pues lo que podéis hacer es asociaros al Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil hacerlo, basta con llamar a ese teléfono 916162464 o ponerse en contacto con las direcciones de correo electrónico. Y si no están disponibles, os llamarán ellos. Dejad teléfono, contacto, nombre y con eso es suficiente. Y ellos pues os explicarán con qué vinculación podéis estar junto a nosotros en esa gran familia que es la del Club de Amigos. Por cierto, el Club de Amigos ya ha empezado con las pilas cargadas la temporada de otoño. Está bastante repletita de actos. Vamos a ir sugiriendo algunos. El viernes 15 es mañana. Mañana todavía hay plazas, creo, para ir al Castillo de Manzanares el Real con nuestra guía oficial de turismo, Mar Cristóbal, para que nos explique todas las curiosidades históricas de este gran castillo, que también se le conoce como el Castillo de los Mendoza. El jueves 5 de octubre viajaremos con nuestro romano Paco Álvarez, el hombre que más sabe de la Hispania romana, a Alcalá de Henares, para conocer la Via Complutum, el Museo de Casa Hippolytus, los espacios termales, y dar un buen paseo por la ciudad que tiene innumerable herencia de Roma. Además de todo esto, empieza nuestro curso de locución de documentales con José Ángel Fuentes. Todos los martes de octubre y noviembre aprenderemos a modular la voz, a sincronizar y adaptar la locución a los tiempos, a interpretar con la voz, a dar más énfasis a nuestros diálogos, a vocalizar y a saber cómo articular las frases. Y ya por último, en relación con el Club de Amigos, os tengo que contar que ahí están pensando que a lo mejor os pueden ayudar a la hora de hacer un regalo y os sugieren el regalo de un reloj manual de El Toro Televisión. Son como este que llevo puesto, que luego os enseñaré. Hay para hombre, hay para mujer, son caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad. Mira que son bonitos. Tienen todas las funciones para ver el mes y el día de la semana, se pueden sumergir hasta 100 metros y tienen garantía de 2 años. Cualquier dato adicional que preciséis sobre detalles técnicos del reloj, pues no dudéis en llamar al club. Por cierto, y no solo hay relojes, que también tenemos estas magníficas pulseras. Unas preciosas pulseras de acero combinadas con una cruz o con un toro esmaltado y con una perla natural que puedes lucir en tu muñeca, así que te hagas con ella llamando al teléfono que aparece en pantalla o escribiendo un correo a clubdeamigos@eltorotv.eu. Así que esto es bien fácil todo. Bueno, hoy el gran tema del día
siempre dura poco la felicidad en casa del pobre. Ha sido el giro que ha tenido el gran acto. Ayer nos burlábamos un poco de que el Partido Popular no quisiera contar que lo que promueve para el día 24, por boca de Cuca Gamarra, no es una manifestación, sino un gran acto. Bueno, a algunos nos pareció que era pues una especie de medio paso atrás para que no cuestionen al PP por montar una manifestación contra lo que pretende el gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Bueno, hoy lo tenemos plenamente confirmado, que este gran acto, lo que parecía un acto de repulsa abierto a todos, de la repulsa contra que haya españoles de primera y de segunda clase, y decirle en los morros a Pedro Sánchez que estamos en contra de la amnistía y mucho más del referéndum de autodeterminación, pues hoy ya empieza a parecerse a otra cosa. Resulta que se trata de un acto en el que, además, sí, de defender la igualdad de los españoles y de decir que estás en contra, que él y el Partido Popular están en contra, como decía Aznar, de la amnistía y del referéndum, pues también es un acto para que Feijóo desgrane lo fundamental de su programa para la investidura. Entonces es un acto del PP, en el que se adelanta, por eso que han elegido la fecha de la víspera, el 24, pues han elegido el 24 para, en el marco de la investidura, dicen ahora, lo dice la propia Gamarra, puede asistir cualquiera, pero esto es un acto de partido en el que, en el marco de la investidura, se va a remachar lo fundamental del discurso de investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa distinta a la que parecía ser. Un gran acto multitudinario, abierto a todo el mundo, a otros partidos, a otras asociaciones, para compartir lo esencial. Si tan grave es para la democracia española, pues hagamos un acto para lo esencial, que es la gravedad de lo que pretende Sánchez contra la Constitución y contra la democracia española. Pues mira, se me ocurre que este acto podía haberse convocado el domingo siguiente a la investidura de Feijóo. Qué fácil hubiera sido. Pero no, bueno, esta cosa un poco cicatera, el mundo de la política, que esto termina por estropearlo todo. Por suerte nos queda la manifestación de Barcelona del 8 de octubre, convocada por Sociedad Civil Catalana, a la que se van sumando pues muchos, por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo Vox. Pero claro, es una plataforma transversal que además creo que han acertado con el leitmotiv de la manifestación, no se cortan un pelo. Manifestación unitaria, claro, pues lo que tiene que ser esto, no es mi nombre, clarito, ni amnistía ni autodeterminación, y ya, supongo que leerán un manifiesto, como suele hacerse siempre, y luego pues ondearán banderas de España, imagino que alguna catalana pero no independentista, y los socialistas, si va alguno, irán con alguna bandera europea, como si Europa nos hubiera solucionado a nosotros algo del drama de Puigdemont. Pero bueno, en cualquier caso, está muy bien todo. El que vaya, pues yo les invito a los que puedan que vayan a todas. Yo si puedo iré a todas, aunque tengan un elemento pues de programa electoral. Como no me llevan, ¿cuánto llevan sin convocarnos a salir a la calle? Una eternidad, ¿no? Sobre esto de la amnistía no nos han convocado nunca, ¿no? Bueno, pues ahí está la oportunidad. Bueno, ahora sí, nos vamos a la publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Verás como aquí lo entiendes todo.
tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos. Lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad. Sin pelos en la lengua. Sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos. Lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad. Sin pelos en la lengua. Sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Bueno, pues son las 8 y 12 minutos, abrimos la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy, doña Patricia Solana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doña Patricia es abogada, es abogado. ¿Cómo debo decirlo? ¿Cómo te gusta? ¿Abogado o abogada? Como tú consideres lo vas a decir bien, porque yo en esas creo que cuestiones me son indiferentes. Abogado. Lo ejerzo igual la profesión. Trabaja en el despacho Altaley y Asociados y además es fundadora de la asociación Libertad y Ley, que no es poca cosa. Tengo una pregunta para usted, luego, pero de esas de... No está advertida. Y luego le voy a ver si iba a clase cuando daban Constitucional. Vale. Que he descubierto una que va de profesora de Constitucional, que miau de miau. Pero bueno, eso vendrá dentro de un poco. Les presento también a don José Rusiñol, expresidente de Sociedad Civil Catalana. Bueno, pues oiga, su formación... su plataforma transversal, cuando convoca actos, no se corta un pelo, manifestación unitaria, no con mi nombre, no a la amnistía y no al referéndum. Ya está, sin más. Leerán un papelito allí, ondearán las banderas que nos gustan y, para casa. Bueno, sí, eso tiene sus matices. Bueno, me ha preocupado un poco usted. La primera pregunta, si es abogado o abogada, digo, ¿a qué dice abogade? No, ahí no llego. Mi estulticia no es tan poderosa. Por cierto, que lo que decía yo antes, que tanta rollo con el gran acto y hoy reconocía, luego lo veremos, la que nos convocó, Cuca Gamarra, dice, bueno, esto es un acto del PP, puede venir quien quiera, hombre, eso faltaría. Bueno, hoy la noticia del día, me lo parece a mí, porque le tengo un enorme cariño a este personaje, muchas veces hemos comentado cosas, él no ha querido... por prudencia elemental, pues no ha querido venir a nuestras cámaras a decir, pero forzado por los hechos, pues han sido varias las veces que Nicolás Redondo Terreros, el hijo de Nicolás Redondo Urbieta,
pues ha sido hoy expulsado del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues dicen que porque, ya que sé lo que dicen, da igual, está claro por qué. Porque él ha dicho y ha escrito un artículo que lo publicó ABC, en el que venía a decirnos a todos que había muchos motivos para ir a esa manifestación o lo que fuera, a las manifestaciones, ya me he liado, ¿ves? A los grandes actos que Cuidado se convocan, con el lenguaje. ¿verdad? Claro, ¿y por qué decía esto Redondo? Pues él argumentaba en ese mismo artículo diciendo, es que yo no me reconozco en este PSOE. Cosa que le pasa a Alfonso Guerra, a Felipe González, no lo dicen tanto, a Paje y a tantos y tantos, a Ibarra y a tantos y tantos, ¿verdad? Pero como los partidos tienen esa maldad y ese puntito de leninismo de querer purgarse, aunque sean pocos, da igual. Y siempre purgan al menos pudiente, siempre purgan al que tiene menos poderío dentro del partido, es el caso. Vamos a escuchar a Nicolás Redondo y luego les cuento lo que dice la Ejecutiva Federal del PSOE para expulsarle. Es que mi compromiso sentimental se ha roto porque no reconozco a este partido. Bueno, hay muchos motivos para expresar una posición contraria, crítica a lo que parece que pretende el gobierno. Claro que los hay. Yo he visto que ha convocado el Partido Popular su acto y me parece muy bien, pero he visto con mucho interés y con mucha satisfacción la convocatoria de Sociedad Civil Catalana. Me parece que además es el lugar adecuado para hacerlo. Yo espero que sea un gran éxito, ¿no? Bueno, estaba yo pensando que dicen que le echan porque ha menospreciado las siglas del partido, cuando da la sensación que quien está menospreciando las siglas del partido, tratando de concederle lo que pida a Puigdemont, es precisamente Pedro Sánchez, ¿no? Absolutamente. Fíjate, desde mi punto de vista, yo creo que este es el síntoma de la estructura de partido que ha creado Pedro Sánchez. Es una estructura de con formas autoritarias o estalinistas. Y una máquina de poder. Una máquina de poder. Al final es una cuestión de una máquina de poder por el poder. No es ni siquiera del poder por la ideología, equivocada o no, cada uno, pero yo creo que no es ni nada de eso. Es una maquinaria que cómo puedo acceder al poder, qué engañifas puedo hacer, qué desinformación puedo activar, qué posverdad es la que me incumbe, qué planteamiento cínico puedo hacer. Ahora soy súper españolista y mañana hablo con el prófugo. Yo creo que al final lo que se está viendo, yo creo que el lema sería, el partido soy yo. ¿Sabes? Como el partido soy yo y cualquiera que se mueve un poquito, pues hay que ser fulminado como ejemplo a navegantes socialistas que no se les ocurran. Claro, yo me imagino. Aviso a navegantes. Aviso a navegantes, sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando los navegantes están, o los grandes líderes del pasado histórico del PSOE, dicen lo mismo que Nicolás Redondo Terreros, pues uno se pregunta cuándo llegará la expulsión de Alfonso Guerra. Hoy decía Guerra que él defiende el derecho de todo el mundo a manifestarse y también contra la amnistía y que apoya a Aznar ante los ataques de este gobierno que le consideran un golpista por decir eso mismo. Así es que el ex vicepresidente histórico del PSOE mantiene que las manifestaciones son un derecho constitucional y que no son en ningún caso un llamamiento para agitar la calle, son un derecho constitucional. Bueno, pues bienvenido sea lo que dice Guerra, desde luego, ¿no? Pero con este no va a haber expediente, ni expulsión, ni nada de todo eso. Si es que además es lógico que haya una cierta disciplina de partido en términos generales, un programa general como pilar de un partido o unos ideales institucionales. Pero es que aquí se está debatiendo simplemente una cuestión puntual, que es la amnistía. Y ante esa cuestión, que se supone que no forma parte, según dicen ellos, de su programa de partido ni de sus ideas institucionales, ¿por qué no debatirlo? ¿Por qué no se puede debatir entre todos aquellos miembros de ese partido? De hecho, hay muchísimos ministros suyos que antes del 23J han hablado sobre esta cuestión. El mismo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo que la amnistía era inconstitucional.
Es decir, todo esto... Marlaska. La que está desaparecida, no lo ha dicho, es Pilar Llop, que por cierto es la ministra del ramo. Está hecho un mutis por el foro, sí, bien llamativo. Desde luego que sí. Bueno, ahora viene la pregunta que tengo para usted. Dice Carmen Calvo, ex vicepresidenta, que fue profesora de Derecho Constitucional. Yo lo lamento mucho por sus alumnos, porque lo que dice, vamos a escucharlo y luego lo valoramos. En la Constitución está el derecho de gracia. El derecho de gracia, que es el que tiene que articular en cada momento de la política al gobierno que corresponda y a las Cortes Generales cuando corresponda. Esa es nuestra situación constitucional. Somos el único partido, me refiero de envergadura nacional, que se mantiene siempre dentro de la Constitución y en los propósitos que la Constitución tiene. Bueno, la pregunta era, oiga, ¿usted sigue pensando que la amnistía no cabe en la Constitución? Y la respuesta, lo voy a repetir, es, oiga, estamos hablando de una medida de gracia, que es algo que está ahí, que todos los gobiernos tienen a su disposición y tal. Y le falta un escenario, que una medida de gracia, señora experta en Constitución, solo se puede conceder si antes ha habido una sentencia, una condena. Si no, no. ¿De qué me está mezclando aquí churras con merinas? No me diga que la amnistía, para salirse de la pregunta que era bien sencilla, ¿sigue usted pensando que la amnistía no es constitucional? Pues como soy profesora de esto, no es constitucional. En cambio, da la cambiada por respuesta. No, hombre, si estamos hablando de una medida de gracia, no. Esto no se trata de una medida de gracia. Eso es otra cosa, eso va para otros. Una medida de gracia son los indultos que se han concedido, unos tíos que estaban en la cárcel, condenados, Junqueras. Eso es una medida de gracia. Que sí, que es verdad, que la tiene a su disposición el gobierno y tal. Pero, hombre, lo otro, usted no se puede salir de la pregunta con ese, porque demuestra que usted de constitucional sabe lo que yo. Hay manifestaciones suyas donde dice que es inconstitucional, sí. Pero ahora le da la vuelta. Bueno, por eso le hacen la pregunta, ¿no? Oiga, ¿sigue usted pensando? Ella lo sabe perfectamente, vamos a ver. Sabe que es inconstitucional porque una medida, tal y como se quiere aplicar, es decir, con una temporalidad tan extensa, porque yo recuerdo que quiere decir que desde el 2013 hasta en adelante, finales, es un periodo en el que además todos aquellos actos políticos con intencionalidad política determinada dentro de esa autodeterminación entren, además de aquellos actos de la policía, etc. Eso realmente, tal y como está construido, es un indulto general. Y eso sí que está prohibido directamente por la Constitución. No pueden decir que es una amnistía. Eso es un indulto general vestido con la palabra amnistía, que encima no está dentro de la Constitución. Por lo tanto, no cabe. Está no fuera, en los extrarradios más lejanos y remotos. ¿No, José? Pues yo creo que al final lo que está haciendo es mentir. Cuando alguien con esa formación dice eso, está mintiendo. Está mintiendo a la ciudadanía. Y es lo que es intolerable. Y esto no es una cuestión que no sepa. Sabe. Y si sabe, miente. Y si miente es una intencionalidad para confundir a la población. Que lo pongan encima de la mesa. Queremos romper el marco constitucional por interés partidista de corto plazo. Que es lo que está ocurriendo, básicamente. Y si me permites un comentario respecto a las declaraciones de la mini yo de Sánchez, Yolanda Díaz, cuando dice que Aznar está provocando... No, oiga, quienes provocó en su momento eran los círculos de Podemos cuando querían rodear y bloquear el Congreso, que estaban todos allí, Yoli y compañía. Vamos a ver, los golpistas son esos 115.000 que quedan en nuestra tierra, que salieron el día 11, esta misma semana, a gritar independencia, independencia. Entre ellos, Pere Aragonés. Sí, señor. Esos sí son. ¿Y de quién son aliados todos esos ahora? ¿Quién protege a los golpistas? Y que esos, además, no hay que olvidar que bloquearon quisieron bloquear un aeropuerto internacional, esos incendiaron Barcelona, hubieron muchos heridos por su culpa y muchos exiliados de esa tierra nuestra, Cataluña. Con lo cual, ojito, que aquí repartir carnets de demócratas, ellos son muy fáciles, pero al final Aznar y Alfonso Guerra y cualquiera que tenga, todo el mundo puede manifestarse por lo que quiera, e incluso ellos.
siguiendo las normas de convivencia, pero no rodear un Congreso, no rodear el Parlamento, no intentar tomar por la fuerza un aeropuerto, que al final son actos de rebelión. Fíjate. De violencia. De violencia. La violencia siempre está al lado de la rebelión, ¿no? Absolutamente. Otra cosa. Ahí quizás, yo no soy jurista, la condena por sedición, vamos, es que no sé por qué no hicieron por rebelión, porque se activaron mecanismos de activación de violencia. Y para la violencia no hace falta un AK-47, un fusil de asalto ruso. Con la violencia es intentar coercionar la libertad de los ciudadanos. Quemar cosas, arrojar vallas, ese tipo de historias que hemos visto. ¿No? Guerrilla urbana. Tantas veces y en tantos lugares de Barcelona. Pero fijaros, con el tema de la rebelión, o sea, una portavoz de gobierno está diciendo que eso no es una manifestación, es una rebelión. O sea, una rebelión es algo cuando vas en contra de unas leyes, de una autoridad, o sea, no tiene nada que ver. Y sin embargo están utilizando una tergiversación semántica de la palabra para un poco, a nivel interés político, confundir a la ciudadanía y decir que esto que están haciendo no es algo positivo, sino todo lo contrario es negativo. O sea, sí. Hasta ese punto llegan. ¿Puedo hacer un comentario muy rápido? Pues siendo un poco optimistas e intentando ver, digamos, el escenario subyacente a todo este ruido, todas estas declaraciones públicas de Yolanda, de Calvo, todas estas cosas están ocurriendo, lo que se vislumbra es que hay unos nervios brutales, brutales. Sí. Bueno, pues todos empiezan a ver que el país responde. Es que cuando tú juegas con el país, le cuelas la sedición, nadie responde. Le cuelas la rebaja de la malversación, nadie responde. Le cuelas los indultos, nadie responde y dice, ¡buah! Estos están a la gamba gorda, adelante con los faroles. Venga, vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Amnistía? Pues amnistía, pues sí. Y se equivoca en todo, Sánchez. Se equivoca en no entender, iba a decir menos valorar, pero es imposible valorarle peor, ¿no? A Puigdemont. Se equivoca en evaluar el clima de lo que esto levanta en la España de bien. Se equivoca en evaluar a su propio partido, porque tiene ya un cuadro de crisis bastante considerable, ¿no? Se equivoca en cosas muchas y muy graves. Se equivoca en creerse que la judicatura española va a estar de brazos cruzados permitiendo que le echen abajo la Constitución. Y ahí hay un Tribunal Supremo, y ese no lo controla Sánchez, por ahora. Por ahora. Y se equivoca en muchísimas cosas. Ahora bien, muchos creen que esta bola que se le ha hecho con la amnistía a Sánchez la va a escupir, así que fracase Feijóo en la investidura. Entre el 27, 28 de septiembre y el 5 o 6 de octubre va a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Convoco elecciones y quedo como un hombre de Estado, que es la única puertecilla que le queda abierta. Y luego es posible que se las gane al Partido Popular, porque el Partido Popular, créanme que yo estoy seriamente preocupado con lo que... Vamos a ver, ¿quién nos convoca a ir el día 24 a eso? Que antes era un acto, un gran acto para defender la igualdad de los españoles y para manifestar nuestra disconformidad con la amnistía. No nos convoca Feijóo, nos convoca Cuca Gamarra, que no es lo mismo, con todos los respetos para la señora Gamarra. Bueno, no le llamen manifestación, llámenle gran acto. Oiga, pero esto no es tan importante, no es tan serio, no es tan grave, pues que salga Feijóo y dé un puñetazo en la mesa de una vez y convoque para lo que tiene que convocar. No, pero lo vamos a hacer como preámbulo de la investidura. Y ahora resulta que es un acto de calentamiento del programa que va a presentar Feijóo a la investidura. Y un añadido que es, estamos muy en contra de la amnistía ya. Y el resto nos va a meter la chapa que tendremos que aguantar el lunes en el Congreso de los Diputados. Así más o menos lo venía a contar hoy Cuca Gamarra, la convocante. La señora convocante reconocía que lo del día 24 es un acto de partido. Bueno, está bien, por lo menos no nos engañamos. Si el tiempo lo permite, queremos que sea al aire libre, porque es un acto abierto, un acto al que cualquier ciudadano que quiera acudir pueda hacerlo. Un acto en lo que defendemos es la igualdad entre todos los españoles. Y ese es nuestro objetivo
y ese es el objetivo de la convocatoria. Y hemos optado porque sea, además, queremos que sea en un espacio abierto para que no solo sea un acto político de partido, sino también un acto al que pueda sumarse cualquier ciudadano que así lo considere. Pero es un acto del Partido Popular en el marco de una investidura. Al final lo dijo, es un acto del Partido Popular que tiene que ser entendido en el ámbito, el preámbulo, la víspera del debate de investidura. Eso es otra cosa y ya podía haber empezado por ahí el día que contó lo del día 24, ¿no? Me parece bien que sea un acto de partido, porque es que además el escenario de posibles repetición electoral exige que ya el Partido Popular empiece a rearmar su discurso de cara a ese escenario probable, que no sabemos qué ocurrirá porque nuestro presidente en funciones puede hacer cualquier cosa. Con lo cual, me parece bien. Es un acto de partido por lo que fuere. Me parece fantástico. Pero no, una cosa es un acto, otra cosa es una concentración y otra cosa es una manifestación. Son cosas distintas, ¿sabes? Y hay que ser claros con la ciudadanía. Señores, nosotros como Partido Popular vamos a liderar esa posición, sea haya elecciones en repetición de electoral o haya oposición. Y si hay oposición, va a ser una oposición dura y es un momento de hacerlo. Y no me parece nada mal, pero ostras, vamos a empezar a liderar nuestro propio relato porque el que tenemos delante son gente muy experimentada a la hora de dar la vuelta e invertir la realidad de todo esto. Bienvenido. Lo sensato, Patricia, yo creo que hubiera sido ir al debate de investidura con independencia del resultado que pueda tener y en ese debate, cuando España está pendiente de Feijóo, decir, oiga, y el próximo fin de semana, el sábado o el domingo, convocamos a todos los españoles a salir a la calle para decir que no a las negociaciones de Sánchez con el prófugo golpista. Eso es lo razonable. Lo demás es jugar al trilerismo político. Sí, y además es que parece que siempre van como arrastrados por los acontecimientos. Es decir, si sociedad civil catalana hace una manifestación en contra de la amnistía y van personas de peso del partido como Isabel Ayuso, ¿cómo no vamos a hacer nosotros un propio acto en Madrid? Pero siempre es después de. Ese es el problema. No parece que sea algo que ellos tuvieran por defecto y como principales defensores del constitucionalismo español que lo hubieran hecho sí o sí, sino que son como consecuencia de otros actos, nosotros tenemos que responder. Bueno, ¿qué dice Abascal? Santiago Abascal, el presidente de Vox, dice que él no ha sido invitado a ese acto, con lo cual es muy probable que no esté allí, no lo sé. Donde sí van a estar los de Vox es en la convocatoria abierta de Sociedad Civil Catalana. Pues la verdad es que deberían preguntarle al Partido Popular si estamos ante un mitin, ante un acto cívico, si es únicamente un acto del Partido Popular, porque no hemos sido invitados. A nosotros nos parece muy bien la movilización ciudadana. De hecho, vamos a estar el día 8 de octubre junto a una entidad civil de Cataluña que ha convocado a todos los españoles en Barcelona contra el intento de amnistía y de autodeterminación que destruye la Constitución y la igualdad de los españoles. Y en cuanto a la pretensión del Partido Popular, sobre la que ellos mismos parece que tienen un poco de lío, pues realmente no sabemos nada. Bueno, declaraciones en Murcia, por cierto, donde hoy echaba a andar el gobierno de la región de Murcia. Y a todo esto, que ha sido el detonante de esa necesidad por parte del PP de convocar alguna cosa, Aznar, que fue el que encendió la mecha de la gran petardada que dicen en Valencia y dijo, oye, aquí hay que convocar a la sociedad civil, que, en fin, que es lo necesario y yo creo que tiene a toda la razón. Y les hizo tanto daño que empezaron a llamarle golpistas, pero todos a saco llevan 2 días llamándole de todo. Hoy explicaba Aznar su posición y tiene razón otra vez. Aznar dice que Sánchez es quien ha elegido a esos a los que les hace propuestas basadas en la amnistía y que, por cierto, también dice que algunos inventan diferencias entre él y Feijóo. Yo creo que no hace falta inventarlas, pero bueno, vamos con lo que ha dicho Aznar. Sé muy bien que hay personas que intentan buscar resquicios en una relación mía con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y cuando no los encuentran, porque no los hay, los inventan, porque inventar es gratis. Y les puedo decir que la relación no puede ser más
más sólida y mejor. El presidente del gobierno no es cautivo de los separatistas, es cómplice de ellos, porque es lo que ha elegido como socios. Podía elegir a otros como socios, pero es que los otros, que no comparten sus ideas, son los fascistas y son los golpistas y son todos los demás, que es, por supuesto, mucho más de la mitad de los españoles. Esto debe ser muy grave porque yo hace muchos años que no veía sonreír a Aznar. Sí, esto, en fin, un tío complejo, distinto, ¿verdad? Por cierto, y por completar declaraciones, hay unas de Ayuso bastante potentes en la línea que a ella le gusta en el debate que habría hoy el periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid. Vamos a escucharla. Que le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a 2 tardes de que Bildu nos llame terroristas. Entonces, ya viendo cómo se ha retorcido el panorama, comprenderá que a mí me preocupa, porque ¿qué sucede? Que todo lo que pasa en Cataluña, todo lo que pasa con los nacionalistas, que no es amor a Cataluña, sino odio a lo español, lo pagamos desde la Comunidad de Madrid, y eso a mí me fastidia. Claro, Ayuso va de frente y por derecho, que es lo que le falta a Feijóo, que ni va de frente ni va por derecho. Va de una manera que, bueno, pues, por ejemplo, hoy lleva la prensa que existe una línea directa, no sé exactamente qué significa eso, más allá de la compañía de seguros, pero que existe una línea directa entre Génova y los dirigentes socialistas críticos con la amnistía. Bueno, pues debe ser porque deben seguir buscando como la lamparita a Diógenes o a los socialistas buenos, como prefieran ustedes. Debe ser por eso. Y mientras tanto el clima se va caldeando y llegan algunos como Urkullu, que de poeta no y de filósofo tampoco. Don Íñigo, para esto no. Pero en cualquier caso ya se va, como le salió también aquel artículo que le escribieron, pues ya se va animando. Y ahora sale con esta. Dice que, vamos a escucharle. La diversidad del Estado es una realidad. Distintas lenguas, tradición foral o derecho civil vasco, distintos sistemas de financiación o mecanismos de relación entre el Estado y las comunidades autónomas. En la práctica, un Estado compuesto, plurinacional, de hecho, aunque no de derecho. La pregunta es, ¿por qué en un Estado solo puede haber una nación? Esta es una visión excluyente. Sería suficiente aceptar que existe una nación allá donde, además de lengua, cultura o historia, existan mayorías que así se autoperciban en virtud también de sistemas de autogobierno singulares y reconocidos. Volvamos a darle la vuelta a la era, que hemos dado pocas vueltas con las nacionalidades, las históricas, las no. Oiga, ya está bien. Hay un Estado, que es el que es, en el que hay diferentes comunidades, que no necesariamente naciones. ¿Qué le parece, Urkullu? ¿Esto es válido o no es válido? ¿Es lo que es? También esto lo que digo yo es lo que es, pero no, yo a diferencia de usted, yo no lo digo interesado, no tengo ningún interés, simplemente algunos otros sí, En fin. Hay un marco constitucional clarísimo que ellos lo conocen y saben perfectamente que esa posición es romperlo, pero en 1000 pedazos. Ahí no hay una vuelta atrás. O sea, eso ya es directamente destrozar la nación española como es y plantearse otra cosa. Pero no es una postura que quepa o una reconducción de una posición. No, no, no. Es dilapidar todo y empezar de cero. Ese es el problema. Ya. Bueno, las palabras de Urkullu, aparte de, digamos, esa cadencia que podía dormir hasta una abeja con insomnio. La abeja vasca es difícil sí, de adormilar. ostras, pero bueno, la cuestión, primero habla de estados compuestos, cuando eso es un concepto de la transición medieval, del feudalismo hacia las grandes monarquías. Son cosas que no tienen un huevo en una castaña, no tienen nada que ver con esta historia, con la plurinacionalidad. Y después el tema constitucional, por supuesto, hay que respetar el marco constitucional, pero España existe mucho antes que la Constitución. Cuando él dice que hay naciones con lenguas, es que este es el kit de la cuestión. Ellos ven comunidades lingüísticas cerradas, preexistentes a cualquier constitución española o incluso a España. Esa es la clave. Es por eso las lenguas. Entonces dicen, no, es un país diverso, por supuesto, y me encanta mi país. Y me encanta
que las lenguas que tenemos, y me encanta la cultura, pero ellos quieren hacer comunidades políticas excluyentes, porque esa diversidad que exigen y es la realidad española, la niegan en sus comunidades autónomas. Es que ese es el cinismo. Ellos niegan que los castellano parlantes sean verdaderos catalanes. Usted y yo somos ciudadanos de segunda en Cataluña, siendo optimistas. Entonces, es que esa es la trampa. La trampa es que ellos quieren visualizar a nivel europeo de que hay una comunidad política que se llama Cataluña, que se llama País Vasco, que son como un rompecabezas. Que no, señores, yo me niego a entrar en ese marco y solo defenderme con la Constitución, que también. Bueno, ha sacado usted el tema de Cataluña y yo le voy a contar lo que ha pasado con el consejero Buch, el consejero de Interior, que lo fue en tiempos de Quim Torra, presidente de la Generalitat. Ha sido hoy condenado a 4 años y medio de cárcel y 9 años de inhabilitación. ¿Por qué? Porque buscó al sargento más espabilado de los Mossos d'Esquadra y lo asignó a Puigdemont. Fue el que organizó la huida, supuesta huida. Yo siempre he tenido ciertas desconfianzas sobre que eso no fuera consentido por parte del gobierno español. Eso de marcharse en el capó de un Mercedes. Bueno, pues eso lo organizó un sargento de los Mossos, que luego se quedó no sé cuantísimo el tiempo allí en Waterloo, en la puerta, aguantando el frío y la lluvia y protegiendo a Puigdemont de no se sabe muy bien qué. Bien. Este tío dice, ¿usted con qué tal? No, bueno, yo es que, claro, pero tal, 4 años y medio de cárcel y tal. Por cierto que ha declarado, enseguida de conocer la sentencia, ha declarado el prófugo. Puigdemont. ¿Y qué dice Puigdemont? Esto es el motivo por el que nosotros queremos negociaciones y quedar en fase de unilateralidad. Es decir, nosotros hacemos lo que queramos porque si no estos nos pillan por cualquier cosa. Fíjate, porque yo llevase mi escolta de presidente de la Generalitat, huido de la justicia española. Pero bueno, es de chiste. Vamos a verlo. Carles Puigdemont no renuncia a la vía unilateral. La condena a 4 años y medio de cárcel que afecta al exconsejero catalán de Interior, Miquel Buch, por contratar a un sargento de los Mossos d'Esquadra, Lluís Escola, para ejercer como escolta de Carles Puigdemont y cobrar un sueldo a cargo de las arcas públicas, ha calentado y mucho los ánimos del independentismo. El expresidente fugado en Waterloo lo ha calificado de barbarie, insistiendo en que la sentencia socava los cimientos de la nación española y ha llegado a acusar incluso al propio rey de ir detrás de su causa. También el golpista Oriol Junqueras ha mostrado su rechazo en X a la condena. Para él se trata de un claro ejemplo de voracidad represiva de la justicia española. Y el presidente catalán, Pere Aragonès, la ha calificado de una auténtica aberración. Para los grupos de Esquerra y Junts, la noticia viene a ser la prueba que deja evidente la necesidad de una amnistía para los delitos del procés. Y condición que reiteran es a cambio de facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez. Miquel Buch, condenado también a 20 años de inhabilitación, se ha mostrado muy sorprendido por la que dice rapidez de la condena. En tan sols un mes ja està escrita una sentència de més de 80 pàgines. Sorprèn aquesta agilitat i aquesta rapidesa, no? I veient quin és el resultat de la sentència, que és condemnatòria, d'una forma, jo penso, que injusta i a més molt bèstia, doncs dona la sensació de que hi havia molta pressa a condemnar-me. Delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que, según el expresidente catalán, nunca cometió. Bueno, y vuelve la burra al trigo y ahí el victimismo y me persiguen porque yo no hice nada. Este tío, oye, ¿tú no te das cuenta que has cometido una ilegalidad? Pues tendrá sus consecuencias. Paga el dinero que ha costado esto del erario público y además paga tu responsabilidad como gestor de un cuerpo de policía, que no puedes hacer lo que se te antoje, ni lo que te ordenan los tuyos. Tienes que actuar para la sociedad, para su conjunto, y eso te inhabilita para mandar a un tío a Waterloo 6 meses allí haciendo de mamporrero, de fugado. El caso está clarísimo. O sea, una persona que forma parte de los Mossos d'Esquadra con su puesto, de repente le determinan que tiene que acompañar a Puigdemont. Evidentemente, en ese viaje, cuando vuelve, a esa persona se le expedienta disciplinariamente porque no puede hacer lo que quiera. ¿Qué hace esa persona? Se da de baja, engancha bajas y en el alta, en ese momento, coge Miquel Buch y le nombra asesor. Una vez que le nombra asesor, ya sí puede hacer todos esos viajes que considera Waterloo. Obviamente, hay una causa-efecto. Si tú no le nombras asesor, esa persona no puede hacer ese tipo de cosas y lo has nombrado bajo una posición y pagándole
con un cargo que es normal. Y además que el sargento se jactaba. Efectivamente. Aquí estoy de nuevo en Waterloo defendiendo a nuestro presidente, ¿no? Yo, aquí, si me permitís, es que es muy interesante lo que está pasando. Por supuesto, este señor ha malversado dinero público, oiga, y cualquier juez, y le extraña la velocidad. Bueno, oiga, señores, usted tiene sentencia en firme y podrá recurrir, si mal no me equivoco, tiene su derecho como ciudadano español a recurrir donde le dé la gana. Pero al margen de esto, lo interesante son para mí dos cosas. Primero, el lenguaje de Junts y de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, no, por esto necesitamos la amnistía, por la represión en estas historias que dicen ellos. Y el otro que dice, unilateralidad. Ojo, que lo que se está dibujando en el escenario, lo que decíamos antes, es una repetición electoral, ¿eh? Porque el señor que está en Waterloo está muy bien en Waterloo y cualquier movimiento que le acerque, y por último, y muy rápido, esta visión de que la ley es una ley en función de tu interés, tu interés privado, ya se visualizó el 6 y 7 de septiembre del año 2017 con las leyes de desconexión. Supongo que sabéis que con esas leyes de desconexión, que es una especie de mini constitución a los separatistas, decía, entre otras cosas, que los jueces, Tribunal Supremo, etcétera, lo elegía el Ejecutivo. Es decir, la separación de poderes se la pasaban por el forro. Es que estamos delante de no un movimiento separatista, únicamente es un movimiento autoritario o totalitario. ¿Ese es el problema? Sí, es así. Eso es así. Bueno, por cierto, que otra que nos han dado en la cara hoy. El Supremo inadmite los recursos contra los indultos de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, los llamados los Jordis, por falta de legitimidad de los recurrentes. Vean. Inadmitidos por falta de legitimación. El Tribunal Supremo ha acordado rechazar los recursos presentados por Vox y 3 diputados de Ciudadanos contra los indultos que el gobierno de Pedro Sánchez concedió a 2 de los cabecillas del procés. De este modo, la medida de gracia que benefició a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart queda validada por los magistrados del Supremo, que abren la puerta, además, a que tenga también efectos legales sobre el resto de recursos presentados contra más golpistas beneficiados como Oriol Junqueras. Lo cierto es que los indultos son una medida política que concede el Ejecutivo y que únicamente puede ser recurrida por los propios afectados. En el entorno independentista nadie se ha manifestado porque la medida les favorece, pero la revisión de los indultos del procés, sin embargo, ha vacilado en varias ocasiones. Y el caso es que para que los recursos prosperen debe motivarse defectos de forma como que no se han cumplido los trámites marcados por la legislación vigente o bien que no se ha dado ningún requisito para conceder la medida de gracia. Este carpetazo por parte del alto tribunal se suma al archivo de los recursos contra otros indultos concedidos, por ejemplo, a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los consejeros Joaquim Forn y Josep Rull. Bueno, yo no entiendo lo suficiente derecho como para poner en cuestión una decisión del Supremo, pero vamos a ver. Me hago algunas preguntas, eso sí puedo, ¿no? Claro. O soy un golpista peligroso para hacer preguntas. Hombre, que a 3 diputados de Ciudadanos les digan ustedes no tienen la legitimidad suficiente, bueno, pues puedo estar hasta de acuerdo. Pero a Vox, pero si Vox fue el eje central del proceso, perdón, del juicio al proceso, si Vox fue el eje central de la acusación a los del procés, ¿no tiene tampoco legitimidad? ¿Qué criterio es ese? La legitimidad activa es un criterio que la premisa general es tú no puedes recurrir a aquello que ese perdón no te afecte de una manera directa. Es decir, se pone el ejemplo normalmente de, ¿os acordáis en el 2013 cuando se hizo un recurso en indulto que se ganó, que lo hizo Rajoy, porque se indultó a un conductor kamikaze que se chocó con una serie de personas? Entonces, ese recurso lo pusieron los familiares que habían. Ahí se considera que ese perdón sí que afecta directamente a esos familiares. Aquí estamos hablando de que partidos políticos o diputados, de una manera general, no puedan recurrir eso porque ese perdón no les afecta individualizadamente a cada uno de ellos, ¿no? Retorcer el argumento en este caso y evitar de todas las maneras que cuando el Ejecutivo realice este tipo de actos ningún partido político pueda recurrirlos.
Y esa premisa ya se puso cuando se hicieron los indultos y ya se avisó respecto de eso. Perdón, ¿Qué te parece? Pues me parece, vamos, yo no tenía ni idea de lo que nos estás explicando, pero yo creo que en Vox habrá algún jurista que sepa estas cosas. En Ciudadanos ya ni cuento porque estos pueden hacer cualquier cosa, pero me sorprende que no. Y una pregunta, entonces, ¿un ciudadano particular catalán que se siente afectado por sus derechos podría presentar al Tribunal Supremo para recurrir el indulto? Que es decir, yo como catalán que me siento afectado por mis derechos constitucionales, yo no podría. Porque ese perdón hacia esas personas, a las consecuencias del perdón de los Jordi, te tienen que afectar a ti personalmente, por ejemplo, no desde un punto de vista generalista como ciudadano. Fíjate, pero por ejemplo, la funcionaria que fue a registrar con el caso aquel que bloquearon la consejería porque presuntamente había tuvo que escapar de allí como por el techo y no sé qué tal. Ella es directamente afectada. Y digo como una hipótesis, no lo sé. ¿Ella podría? Es afectada, o sea, la afección del proceso tienes que separarla de la afectación del perdón. Vale. Ok. Eso o sea, que lo dejas claro, entonces estupendamente el Ejecutivo para que no puede haya hacer y deshacer. Pueda reclamar, en este caso, un indulto, ¿verdad? Pues qué bien, qué bonito todo. Bueno, nos vamos a Extremadura porque esta chica, yo ya siempre os dije que nos iba a dar muchas tardes de gloria y ya ha empezado. María Guardiola. Le ha durado la tranquilidad, el tiempo de abrir el chiringuito y ponerse a trabajar. Dice que en su programa va a una entrevista a María Guardiola y le preguntan, oiga, ¿qué tal va con Vox? Dice, mi relación ahora con Vox es escasa o ninguna, porque estoy centrada en cuestionar. Y añadió, si acaso ya nos veremos en el Parlamento extremeño, ¿se entiende? La respuesta, pues no le han faltado minutos a Vox, que también le tiene, supongo que bastantes ganas. Le daba respuesta Pepa Millán, que es la nueva portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso. Pues tendrá que rectificar, porque si no, de lo contrario, lo que va a tener es un gobierno débil o puede ser que directamente no tenga gobierno. O sea que ya verá. No es muy de rectificar, María Guardiola, ya os adelanto. Así es que no terminamos, salimos del bucle Pero que esto es de traca. A mí que Dios me perdone. Oiga, vamos a ver. Tiene una consejera de Vox, porque si no, no hubieras tenido gobierno. Pero es que de traca es eso, pero de traca es otra cosa. Que para mí es fundamental. A veces decir estas cosas en voz alta me resulta hasta ridículo, Pero oiga, un partido político es aquel que compite para gobernar una institución. ¿Estamos de acuerdo? Cuando está en la institución ya no representa al partido, representa a todos los ciudadanos. Oiga, lo que no puedes hacer es seguir jugando a juegos de partido siendo presidente de la comunidad autónoma. Juega juegos de partido cuando hayan otras elecciones. Pero ahora, ¿a qué viene esto? ¿O es que estás enfadada por algo? Fíjate el flaco favor que le hace a Feijóo, que solo tiene a UPN, a Coalición Canaria y a Vox para la investidura. Claro. ¿A qué viene a abrir este melón en este preciso instante? Es un poco pueril, ¿no? Oye, pues me he enfadado y como me he enfadado, pues oye, pues hago esto. Pues es como una impertinencia. O sea, ¿cómo puedes tildar a un partido que además ha obtenido unos resultados buenísimos en Extremadura, con el que has pactado, lo tildas de extremo, en este caso extrema derecha, cuando tienes una posición política personal extrema? Es decir, has dicho que no tienes ninguna relación. Tú generas un muro no a todo, sabiendo que hay áreas en las que tú vas a tener que trabajar, que coordinarte en beneficio de Extremadura. O sea, es que es absurdo, es absurdo. Sí, sí. Bueno, por cierto, me ha divertido mucho hoy leer que el Partido Popular arremete contra José Félix Tezanos porque considera un dispendio absoluto gastarse la pasta del dinero público en unas encuestas tan malévolas como las que hizo el CIS en las últimas generales. Es bonito, pero no va a llegar a ninguna parte, claro, por supuesto, porque dirá el señor sociólogo que él pues no sabe cómo los resultados de las encuestas son los que son y los que en su momento les daba
les daba sus estudios sociológicos. Y de ahí, de ese bucle, tampoco lo Nada. sabemos, ¿no? Como máximo, si alguna vez gobierna el Partido Popular y Vox o el Partido Popular, ahí sí se puede hacer alguna auditoría de lo que pasa, pero ahora... Por ejemplo, cerrar el CIS de una vez por todas Sí. o hacer que se dediquen a hacer encuestas sobre la sociología de los españoles, no sobre lo que les interesa a los políticos, que Muchas cosas las hay que paguen hacer. ellos si quieren. Desde luego. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra compañía y vuestras opiniones aún más, y a ustedes su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa
y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad. Sin pelos en la lengua. Sin miedo. Y sin censura. En dos continentes. El día en 30 minutos. El Partido Socialista ha expulsado a Nicolás Redondo Terreros por escribir contra la amnistía y por decir que él ya no se reconoce en este PSOE. El socialista vasco, hijo de Nicolás Redondo Urbieta, es acusado de menospreciar con sus actitudes las siglas del partido. La decisión autoritaria contradice que el Partido Socialista sea un partido en el que ya no rige aquella famosa frase de que el que se mueve no sale en la foto. La expulsión es un aviso a navegantes. Nicolás Redondo había sido ya expedientado por asistir a un acto político de Isabel Díaz Ayuso. Una vez más, el PSOE, en plena crisis, arremete contra el más débil en el escalafón, como le ocurriera a Leguina, pero no contra, por ejemplo, Alfonso Guerra. Marina Álvarez. Sí, Redondo además es uno de tantos socialistas que se ha opuesto frontalmente a esa amnistía por romper con las bases de nuestra democracia. En esta lista que van a ver figuran además de Redondo históricos del PSOE como Felipe González, Alfonso Guerra o Ramón Jáuregui y cargos que siguen todavía en activo como es el caso de García Page o de Javier Lambán. Algunos de ellos han sido muy críticos con la medida que ya está cocinando Sánchez. No solo reconocen que no cabe la Constitución, sino que en el caso de Guerra han llegado incluso a calificarlo como insoportable y una traición a la transición. En el caso de Redondo, estas palabras pronunciadas ayer fueron las que lo sentenciaron de forma definitiva. Bueno, hay muchos motivos para expresar una posición contraria, crítica a lo que parece que pretende el gobierno. Claro que los hay. Yo he visto que ha convocado el Partido Popular su acto y me parece muy bien, pero he visto con mucho interés y con mucha satisfacción la convocatoria de Sociedad Civil Catalana. Me parece que además es el lugar adecuado para hacerlo. Yo espero que sea un gran éxito, ¿no? Alfonso Guerra está prácticamente en lo mismo que Nicolás Redondo. Guerra defiende el derecho a manifestarse contra la amnistía y apoya a Aznar ante los ataques del gobierno. El vicepresidente del PSOE histórico mantiene que las manifestaciones son un derecho constitucional y no un llamamiento a agitar la calle. Y hoy el Partido Popular ha ofrecido más detalles sobre esa convocatoria del próximo domingo 24. Han enfatizado en que se trata precisamente en un acto de partido. La cita que tendrá lugar en la Plaza de España se enmarca, según ha remarcado hoy la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, en la investidura de Feijóo y está abierta a ciudadanos y a organizaciones, aunque Gamarra no ha querido concretar si esta invitación incluye a otros partidos políticos. Desde Vox, Santiago Abascal afirma que solo acudirá si recibe la invitación. Si el tiempo lo permite, queremos que sea al aire libre, porque es un acto abierto, un acto al que cualquier ciudadano que quiera acudir pueda hacerlo. Lo que defendemos es la igualdad entre todos los españoles. Y ese es nuestro objetivo y ese es el objetivo de la convocatoria. Y hemos optado porque sea, además, queremos que sea en un espacio abierto para que no solo sea un acto político de partido, sino también un acto al que pueda sumarse cualquier ciudadano que así lo considere. Pues la verdad es que deberían preguntarle al Partido Popular si estamos ante un mitin, ante un acto cívico, si es únicamente un acto del Partido Popular. No hemos sido invitados, a nosotros nos parece muy bien la movilización ciudadana. De hecho, vamos a estar el día 8 de octubre junto a una entidad civil de Cataluña que ha convocado a todos los españoles en Barcelona. En cuanto a la pretensión del Partido Popular, sobre la que ellos mismos parece que tienen un poco de lío, pues realmente no sabemos nada. José María Aznar considera que la amnistía sería un acto contra los propios cimientos de España y acusa al gobierno en funciones
de ser autocrático. Aznar advierte que si Sánchez repite esa repetición en el gobierno no va a ser breve, como según él mismo dice, muchos creen en el propio Partido Popular. Y todo lo demás es, digamos, son las reacciones autocráticas propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el gobierno pues es antiespañol o es fascista o es golpista. Hoy hablamos del PSOE de Pedro Sánchez. Eso sí, su ejecutiva se ha cargado, ha expulsado del partido a Nicolás Redondo Terreros, ilustre militante socialista vasco, hijo del sindicalista jefe de la UGT durante décadas. Su argumento es que Redondo hijo ha menospreciado las siglas del partido. Y eso solo porque Redondo escribió un artículo en el que exponía que no se reconocía en este PSOE. Es decir, por alinearse con un PSOE anterior, antiguo, distinto desde luego al de Pedro Sánchez, como ya se encargan de explicar, por cierto, Felipe González o Alfonso Guerra. La cuestión de fondo es que el PSOE de Pedro Sánchez es un partido autoritario, una máquina de poder que trincha a los que disienten en la más leve posición del partido. Precisamente, decía María Jesús Montero hace pocas fechas, la ministra de Hacienda en funciones, que para criticar a los del PSOE histórico, ahora sí, ahora la discrepancia es una cuestión personal, cada uno se expresa en libertad, ahora ya no vale aquel principio guerrista del que se mueve no sale en la foto. Pues mira el caso de Redondo. Redondo ya había sido expedientado por acudir a un acto político de Isabel Díaz Ayuso como público. La Ejecutiva Federal ha fulminado a Nicolás Redondo hijo, como antes había fulminado a Joaquín Leguina. Las peripecias socialistas ponen a prueba a muchos. Hoy han puesto a prueba a Carmen Calvo, vicepresidenta con Sánchez y supuesta profesora de Derecho Constitucional. Le preguntaban a Calvo, oiga, vamos a ver, ¿usted sigue pensando que la amnistía es inconstitucional, como había mantenido tiempo atrás? Y ella alude al derecho de gracia que corresponde al Gobierno de España. Y eso es muy grave, sobre todo para sus antiguos alumnos de Derecho, porque la Calvo se olvida que para que se ejerza ese derecho de gracia, los señores que lo puedan recibir tienen que haber sido antes juzgados y condenados, y no es el caso. El exconseller de Interior de Cataluña, Miguel Buch, podría ser uno de los beneficiados por la amnistía de Pedro Sánchez. Buch ha sido condenado hoy a 4 años y medio de cárcel por contratar a un mozo como escolta de Puigdemont y la sentencia ha caído como una bomba en Bruselas. El expresidente cree que se trata de una barbarie y considera que muestra una vez más la desconfianza del Estado y la necesidad de recurrir a la unilateralidad y a la independencia. Para Junts, esta condena deja en evidencia que la amnistía debe cobrarse por adelantado. Carles Puigdemont no renuncia a la vía unilateral. La condena a 4 años y medio de cárcel que afecta al exconsejero catalán de Interior, Miquel Buch, por contratar a un sargento de los Mossos d'Esquadra, Lluís Escola, para ejercer como escolta de Carles Puigdemont y cobrar un sueldo a cargo de las arcas públicas, ha calentado y mucho los ánimos del independentismo. El expresidente fugado en Waterloo lo ha calificado de barbarie, insistiendo en que la sentencia socava los cimientos de la nación española y ha llegado a acusar incluso al propio rey de ir detrás de su causa. También el golpista Oriol Junqueras ha mostrado su rechazo en X a la condena. Para él se trata de un claro ejemplo de voracidad represiva de la justicia española. Y el presidente catalán, Pere Aragonès, la ha calificado de una auténtica aberración. Para los grupos de Esquerra y Junts, la noticia viene a ser la prueba que deja evidente la necesidad de una amnistía para los delitos del procés. Y condición que reiteran es a cambio de facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez. Miquel Buch, condenado también a 20 años de inhabilitación, se ha mostrado muy sorprendido por la que dice rapidez de la condena. En tan sols un mes ja està escrita una sentència de més de 80 pàgines. Sorprèn aquesta agilitat i aquesta rapidesa, no? I veient quin és el resultat de la sentència, que és condemnatòria, d'una forma, jo penso, que injusta i a més molt bèstia, doncs dona la sensació de que hi havia molta pressa a condemnar-me. Delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que, según el expresidente catalán, nunca cometió.
El Tribunal Supremo ha inadmitido hoy los recursos planteados contra los indultos concedidos a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los llamados los Jordis. Según el Supremo, carecen de legitimidad los que habían presentado el recurso, que hay que recordar fueron Vox y 3 diputados autonómicos de Ciudadanos. Inadmitidos por falta de legitimación. El Tribunal Supremo ha acordado rechazar los recursos presentados por Vox y 3 diputados de Ciudadanos contra los indultos que el gobierno de Pedro Sánchez concedió a 2 de los cabecillas del procés. De este modo, la medida de gracia que benefició a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart queda validada por los magistrados del Supremo, que abren la puerta, además, a que tenga también efectos legales sobre el resto de recursos presentados contra más golpistas beneficiados como Oriol Junqueras. Lo cierto es que los indultos son una medida política que concede el Ejecutivo y que únicamente puede ser recurrida por los propios afectados. En el entorno independentista nadie se ha manifestado porque la medida les favorece, pero la revisión de los indultos del procés, sin embargo, ha vacilado en varias ocasiones. Y el caso es que para que los recursos prosperen debe motivarse defectos de forma como que no se han cumplido los trámites marcados por la legislación vigente o bien que no se ha dado ningún requisito para conceder la medida de gracia. Este carpetazo por parte del Alto Tribunal se suma al archivo de los recursos contra otros indultos concedidos, por ejemplo, a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los consejeros Joaquim Forn y Josep Rull. El PP ya ha empezado a presentar sus mociones sobre la amnistía en todas las instituciones. Villanueva de la Cañada, en Madrid, ha sido el primer ayuntamiento en aprobarla en una votación en la que, como era de esperar, los concejales del PSOE votaron en contra. PP y Vox sí que apoyaron la moción, que rechaza cualquier tipo de amnistía o de indulto generalizado que no sea individualizado y que sea para cualquier ciudadano español. El Ayuntamiento de Madrid también prepara la suya, que se votará en el pleno del próximo día 28 de septiembre, justo un día después de la investidura de Feijóo. Allí la postura de Más Madrid y del PSOE es de sobra conocida. Tanto el partido de Rita Maestre como el de Reyes Maroto apoyan la negociación con Puigdemont. Y hoy en la Asamblea de Madrid la oposición de Isabel Díaz Ayuso a la amnistía ha provocado una bronca con el líder de la oposición. Juan Lobato le ha afeado que dedique más tiempo a hacerle la cama a Feijóo que a Madrid. Tiene que decidir si se va a dedicar a poner ese coraje para hacer que Madrid avance o si se va a dedicar al numerito permanente, con Cataluña, Puigdemont, ETA. Si quiere seguir con Aznar haciéndole la cama a Feijóo por escuchar a Junts o a lo que quede de Feijóo. Todo lo que pasa en Cataluña, todo lo que pasa con los nacionalistas, que no es amor a Cataluña, sino odio a lo español, lo pagamos desde la Comunidad de Madrid. Y sucede también que cuando uno de Extremadura, uno de Parla, uno de Móstoles se va a trabajar a Cataluña, es un charnego y va a ser eternamente una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a ello. Primer episodio de María Guardiola, la ya presidenta de Extremadura por el Partido Popular, que gobierna gracias al apoyo de Vox y que cedió, muy a pesar suyo, una consejería a la formación de Abascal. En una entrevista dice hoy Guardiola que su relación con Vox es actualmente nula y que en todo caso se enmarcará en lo que competa al Parlamento, es decir, como si no estuvieran en su gobierno. Ella asegura que está concentrada en la aplicación de su programa, con el evidente ninguneo a la participación en su gobierno de Vox. Y la respuesta de Vox pues no se ha hecho esperar. La nueva portavoz del Congreso, Pepa Millán, le ha pedido a Guardiola que rectifique, con la advertencia de que si no lo hace se puede quedar sola y quién sabe si también sin gobierno. Pues tendrá que rectificar, porque si no, de lo contrario, lo que va a tener es un gobierno débil o puede ser que directamente no tenga gobierno. Y en página económica, el Banco Central Europeo ha cometido hoy su 10ª subida de tipos en apenas un año y medio. Con el crecimiento de un cuarto de punto, Frankfurt ha elevado el precio del dinero en 450 puntos básicos desde julio del año pasado. Los tipos se sitúan ahora en el 4,5%, llegando así a su máximo desde el año 2001. Pese a las dudas, finalmente el organismo presidido por Lagarde cree que esta es la única manera para lograr bajar esos precios. La nueva subida repercutirá en el Euribor y se hará notar en todos aquellos que tengan hipoteca variable. La inflación continúa descendiendo, pero aún se espera que siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo. Para reforzar el progreso hacia su objetivo, el Consejo de Gobierno ha decidido hoy subir los 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo en 25 puntos básicos.
by 25 basis points. Y en la página internacional sigue mandando el desastre humanitario que se ha producido en Libia a consecuencia de un fenómeno meteorológico relativamente poco conocido en el Mediterráneo y que ha dejado ya cerca de 20.000 muertos. Este fenómeno meteorológico se llama Medicane, Medi de Mediterráneo y Cane de hurricane en inglés, que significa huracán. Y como Libia está al sur del Mare Nostrum y que no a menos, o no a más, mejor dicho, de 2 horas de avión, pues legítimamente muchos se preguntan en qué consiste esto y nos puede afectar también a nosotros. Libia afronta un desastre sin precedentes tras sufrir la embestida de un Medicane, un ciclón tropical mediterráneo. ¿Pero qué es este fenómeno? Pues bien, proviene de la unión de las palabras Mediterráneo y huracán. Son ciclones que se desarrollan sobre el mar y que afectan principalmente a zonas marítimas, islas y zonas costeras. Pueden provocar vientos muy fuertes, temporales marítimos y lluvias muy intensas capaces de originar inundaciones como la de Libia. Y todo ello a solo 2 horas de España en avión. Es un fenómeno poco habitual, ya que el clima seco de la región mediterránea hace que la formación de ciclones tropicales sea infrecuente. Sin embargo, su número ha crecido en las últimas décadas y algunos estudios pronostican que serán cada vez más intensos. Para formarse necesitan flujos de calor y humedad. Desde hace varias semanas, las aguas del Mediterráneo oriental y del Atlántico están entre 2 y 3 grados más calientes de lo habitual. Incluso el Mediterráneo ha alcanzado la temperatura récord en 2023 con una cifra de 28,4 grados centígrados. Y aunque esta no sería la única causa, la elevada temperatura del agua habría contribuido decisivamente a la formación del ciclón que ha azotado el noreste de Libia. Esta condición puede generar fuertes vientos alrededor del centro de la borrasca y de forma cada vez más simétrica, y ello dar el resultado de un ciclón tropical, como en el caso de Daniel, que adquirió temporalmente las características de Medicane, pero llegó más tarde a Libia como un ciclón o borrasca intensa. En cuanto a la tormenta Daniel en Libia, la escasez de inversión en infraestructuras preparadas para superar fuertes temporales es lo que ha hecho que las consecuencias hayan sido catastróficas. Y hoy Marruecos ha registrado un nuevo temblor de magnitud 4,6 en el Atlas, que se ha sentido también en Marrakech. Las continuas réplicas complican estos días las labores de rescate que han permitido que mucha gente que estaba durmiendo al aire libre ya haya sido realojada en diferentes tiendas. El seísmo ya ha dejado 3.000 muertos, la mayoría en las aldeas del Atlas, aunque Marrakech ha causado daños incontables al patrimonio cultural. Muchos monumentos están cerrados de forma temporal y la ciudad presenta edificios derrumbados y escombros aún sin retirar. La lluvia de los próximos días complicará aún más esas labores de rescate. Y hace solo unos minutos hemos conocido que el hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, ha sido imputado por compra y posesión ilegal de armas. Los hechos se remontan al año 2008, cuando Biden ocultó que era consumidor de drogas al adquirir una pistola. El juicio podría tener lugar el próximo año, justo en plena carrera de Biden en busca de esa reelección en las presidenciales del 5 de noviembre de 2024. Y la leche materna podría servir para detectar el cáncer de mama antes que una mamografía. Un grupo de investigadores del Vall d'Hebron en Barcelona han comprobado que la leche materna contiene ADN de tumores de mama. Este avance permitiría hacer cribados a todas las mujeres después de dar a luz y prevenir así el cáncer en edades más tempranas que las que se suele hacer ese tipo de pruebas. Una gran noticia, desde luego, para adelantarse a esta enfermedad tan común en las mujeres. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, sobre todo aquellos que decidan continuar en nuestra compañía, en la señal del Toro Televisión. Les dejamos como cada noche con En Dos Continentes y con El Gato al Agua, y mañana volvemos, no se olviden, media horita antes. Hasta mañana.